Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Espero que tengan un excelente día. En esta ocasión vamos a hacer un video bastante interesante analizando la situación que está ocurriendo en los mercados y lo que podríamos esperar en esta semana. Hay eventos muy importantes durante esta semana que van a tener alto impacto en los mercados financieros y pues bueno, entre otras cosas, por ejemplo, les comentamos de que el día de hoy a las 11:30 hora Nueva York va a haber una reunión de la Fed de emergencia, por decirlo así. Todavía no se va a hacer público el contenido de esta reunión. De hecho, que en unos minutos, son las 10:45 hora Nueva York, en 15 minutos va a haber una entrevista de uno de los presidentes de la Fed hablando sobre la situación actual y posiblemente de lo que trate esta reunión, aunque todos sabemos que trata sobre un alza en los tipos de interés. Recordemos que la semana pasada la inflación superó todavía incluso las expectativas, es decir, fue más alta de lo previsto. De hecho que, pues bueno, entre algunos aspectos importantes, por ejemplo, podemos comentar que este miércoles tendremos también las minutas de la Fed. Las minutas de la Fed es la publicación de las conclusiones y los desarrollos que se están dando en las diversas reuniones que se está tratando allí. Posiblemente será sobre una subida en los tipos de interés. Y el otro tema concerniente es sobre cuándo va a empezar la Fed a vender sus bonos, a vender o disminuir su hoja de balance. Recordemos que durante la pandemia, como lo habíamos explicado en un video anterior, durante el periodo de pandemia, la Fed estuvo comprando una cantidad enorme de bonos. Cuando la Fed empieza a comprar bonos, empieza a enviarle dinero o empieza a enviarle liquidez a los mercados financieros, y cuando inicia el proceso contrario, es decir, la venta de bonos, lo que hace es contraer la cantidad de dinero circulante. Entonces, pues bueno, va a ser bastante interesante conocer cuándo en la última reunión o en la última conferencia de prensa de Powell no quiso especificar cuándo lo hará. Entonces, quizás el miércoles estas minutas traten sobre ese tema. Ahora, tomando en cuenta las demás cosas, vamos a analizar el mercado y ver qué es el panorama que podemos estar esperando. No sin antes recordarles seguirnos en nuestra cuenta de Telegram, que es completamente gratis, nuestro canal de Telegram, y por supuesto en nuestro Instagram, donde incluso, por ejemplo, los días lunes estaremos haciendo lives y estaremos haciendo contenido muy valioso para todos para que puedan tomar en cuenta. Ahora, dicho esto, entremos directamente primero a la bolsa y luego a Bitcoin. Hablando, por ejemplo, de los principales índices bursátiles, tenemos aquí al S&P 500 como representación de los demás índices. Ahora podemos ver los demás índices, valga la redundancia. Y pues bueno, algo que quiero compartir con ustedes es que para nosotros esta zona de los 4.400 es una zona importante, es una zona delicada. De hecho, que un soporte que teníamos definido era el de 4.450 y la pérdida de este soporte lo ha hecho caer a estas zonas, la zona entre los 4.360 y el nivel de 4.395 al momento de grabar este video. ¿Por qué estamos hablando de estas áreas? Porque si el SP 500 logra permanecer en estas zonas y de aquí lograr un rebote o lograr una recuperación, eso va a ser muy positivo, es decir, va a ser signo de que, como vuelvo y repito, la bolsa todavía podría tener un último recorrido al alza o podría tener todavía un recorrido posterior. También dependerá mucho de qué tan agresiva vaya la Fed. Evidentemente traen presión encima por el tema inflacionario y pues adicionalmente a ver cómo reacciona en cuanto a los tipos de interés, también cómo será el tratamiento en cuanto a la venta de bonos. Si será algo progresivo, lo cual le permitiría a los índices permanecer al alza, quizás un último impulso, y ya a mediados de este año la presión bajista puede ejercerse, o si por el contrario visitamos esta zona tan peligrosa de los 4.200. Esta zona de los 4.200 es una zona muy peligrosa porque rompiéndose este nivel se abre la puerta a múltiples caídas. Es decir, el nivel de los 4.200 ejerce
como una zona de un antes y un después. Si el SP500 no logra mantenerse en esta zona y se cae, pues bueno, puede iniciar una caída de proporciones fuertes. Volver hacia los niveles inferiores a 4.000 podría ser bastante perjudicial. Y solamente por comentar, por debajo de los 4.200, el SP500 podría tener una caída hacia los 3.800. Una caída de esta naturaleza evidentemente puede ejercer una influencia muy negativa sobre las acciones, sobre la bolsa en general y por supuesto también sobre el mercado cripto. Ya veremos cómo se está comportando Bitcoin. Bitcoin sorpresivamente, contrario a lo que ha hecho en ocasiones pasadas, está teniendo un comportamiento más sólido que el de la bolsa. Logrará, quizás algunos me pregunten, logrará Bitcoin finalmente desligarse de su correlación con la bolsa y empezar a marchar al alza por sí solo, aun si la bolsa cae? Bueno, de poder es posible. Sin embargo, tenemos que irlo viendo. Recordemos de que las correlaciones no son tan fáciles o tan simples de romperse. Entonces, definitivamente, si el SP500 y los demás índices bursátiles llegan a tener una fuerte caída, eso sí podría ser una señal negativa para todos los mercados. Ahora, hablando de otros índices, hay muchos índices que no se encuentran, por decirlo, tan golpeados como el SP500. Algo a recalcar es también el VIX. Hay algo positivo en todo esto. El índice del miedo o el VIX, el índice de volatilidad, es un contraindicador de la bolsa y en este momento está llegando a un área de resistencia. Si el VIX durante los próximos días vuelve nuevamente a la zona de soporte, es indicativo de que el SP500 podría iniciar una recuperación. Es decir, que la catástrofe bajista que muchas personas esperan o que se viene anunciando en los mercados, etcétera, podría esperar un tiempo más. El SP500, la bolsa en general, es decir, hablamos del Dow Jones, del Nasdaq, de muchas acciones, desde la crisis de las hipotecas subprime ha mantenido una tendencia alcista. Ninguna tendencia es para siempre. Y de hecho que, pues bueno, eventualmente, debido al nivel de deuda que hay en los mercados, un mercado bajista cuando se desarrolle va a ser mucho peor que la crisis del 2008. Si ustedes recuerdan, los que asistieron hace unos meses al Crash Weekend, recuerden que Jim Rogers, en la entrevista que tuvimos con Jim Rogers, él mismo decía de que en el 2008 parte de lo que ocurrió se dio por la crisis de deuda, y en este momento la deuda es muchísimo mayor. Entonces, en algún momento esto va a repercutir en los mercados. La pregunta es si va a repercutir ahora o si la bolsa podrá ejercer un aumento de un 20 a un 25% adicional. Ese es el tema. Adicionalmente que si la bolsa permanece alcista por más tiempo y Bitcoin logra mostrar su fortaleza suficiente, Bitcoin podría alcanzar nuevos máximos en este 2022. Entonces, eso es el tema que nos concierne. El Nasdaq el día de hoy está amaneciendo, pues bueno, ya testeando este soporte importante, igual que el SP500, una ruptura de esta zona puede generar desarrollos negativos. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se comporta. Me parece que de momento está intentando sostenerse. Sin embargo, pues esta semana habrá que estar muy pendientes. De hecho, que incluso para aquellos que quisieran, si el SP500 llegara a tener una caída, hay múltiples formas. Se puede hacerle un corto o un short al SP500. Se puede también operar en corto su ETF, que es SPY. La ventaja del SPY es que, pues bueno, es un poco más estable. Bueno, es igual de volátil, evidentemente, pero quiero decirles que tiene comportamientos tal vez un poco más armónicos, es un poco más tranquilo, además de que en cuanto a los contratos de futuros en el SP500, es mucho más seguro, mucho más calmado operar el ETF, y también hay ETFs invertidos. Por darles un ejemplo, tenemos el SPXS,
Si ponemos el SPXS, por ejemplo, este es un ETF que cuando el SP500 cae, este ETF sube de valor. Recientemente llegó a valer $15, tuvo un aumento hacia los $23, tuvo una caída hacia los 17 y actualmente están los 20. Si la bolsa se recupera, el ETF volverá a caer, posiblemente la línea de soporte de los $15. Pero si vemos durante esta semana, quizás para el miércoles, que tenemos las minutas de la Fed, si vemos para esta semana que este ETF se mantiene lateral, pero después empieza a romper el máximo de 23, ¿vale? Empieza a romper el máximo de 23, SPXS, lo voy a anotar aquí. Si empieza a romper el máximo de $23 y el SP500 rompe los 4,200 a la baja, pues podría pensarse en una compra, ya que podría pasar de valer $23 a valer $30, lo cual podría ser un movimiento interesante, o incluso podría llegar a valer, ¿por qué no?, $40. Este ETF está apalancado por 3, es decir, cada caída porcentual del SP500 es un incremento del 3% en este índice. Entonces, pues bueno, si el SP500 llega a tener una fuerte caída, pues este ETF podría tener una valorización interesante. Ahora, es siempre bueno, antes de comprar un ETF invertido, sobre todo quienes no lo han hecho, siempre es bueno esperar la confirmación del mercado. De lo contrario, podrían estar en una situación comprometida, ¿vale? Y obviamente utilizar adecuada gestión de capital. Ahora, en cuanto a Bitcoin, gráfico semanal, la semana pasada cerró en el nivel de los $42,000, lo cual no es ni bien ni mal. Les voy a comentar un paralelismo interesante. No tiene nada que ver, pero solamente gráficamente quiero comentarles algo con respecto a la vela que cerró el domingo anterior. Hace unos años tuvimos esta famosa situación, la recuerdo como si fuera ayer, con la capitulación de Bitcoin, después de que el mercado tuvo una vela que inspiraba a recuperación, dejó, pues bueno, una mecha aquí en la parte alta, pero la clave está en que una vez Bitcoin en ese momento se recuperó de $3,300 y subió al nivel de 3,600, para muchos ahora les parece nada, pero en ese entonces sí era significativo un movimiento de $300 en Bitcoin. Sí era significativo. Los que vivimos esa época y también los que pues tienen tiempo en el cripto se recordarán. Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es que Bitcoin se mantuvo por encima del soporte, se mantuvo por encima de esta zona y eso le permitió en semanal eventualmente tener una recuperación hasta de, bueno, números importantes. En ese momento pasó de 3,000 a $13,000. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque siempre y cuando Bitcoin mantenga este soporte, es decir, dando una situación en contexto similar, siempre y cuando mantenga el soporte de los $37,000, va a tener mayor probabilidad de ir al alza, pero debe sostenerse. Es decir, no podemos ver a Bitcoin caer a estos niveles por debajo de 37 porque eso implicaría un riesgo extremo. Es más, por debajo de 37, más que holdear una posición o tener una compra, es mejor una operación corta, llámese un short o una venta del mercado, una salida del mercado, con un stop, no sé, llámese en 39,000 y buscar targets bajistas como los 24, los 17 o incluso los $14,000. Suena bastante dramático decir 17,000 o $14,000, pero bueno, es que si Bitcoin pierde el nivel de 37, que podría llegar a los 33 con amplias probabilidades y quebrar ese soporte y tener una caída bastante desagradable. Es decir, ¿podría darse una recuperación en extremis aquí en el nivel de 30? Pues sí, sí se podría. Sin embargo, en términos de probabilidades y estadística, si queremos ver que Bitcoin pueda desarrollarse al alza, lo primordial es mantener esta zona y preferiblemente arriba de 40,000. Si logra mantener esta zona al alza, una vez rompa la zona de 46-47, estaría listo para iniciar una escalada o un movimiento alcista. Entonces,
¿Cómo puede operar uno estos escenarios? Pues bueno, hace unos días les habíamos comentado de que a corto plazo, a corto plazo, Bitcoin tenía estructuras de retroceso en el nivel de $45,000 y llegó a caer a los 41,500 recientemente. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Pues bueno, muy simple. En estas zonas, lo que uno como trader o inversionista puede hacer es plantearse compras escalonadas, es decir, compras en esta zona, operaciones en largo, ¿vale? En compras escalonadas y coloca el stop por debajo de 37. ¿Qué significa por debajo de 37? Puede ser 35,500, 36,200, 36,100, 35,900, 36,000 exactos, 35,700 perfectamente. Y colocando un stop en ese nivel, pues bueno, sería un buen margen riesgo-beneficio, ya que cuando Bitcoin logre alcanzar, si logra evidentemente, pero si se mantiene arriba de esta zona y logra alcanzar los 46,000, por encima de 46,000, se podría avanzar hacia los 55 y hacia los $61,000. Entonces estamos hablando que desde la zona actual podría alcanzar un target de un 30% al alza e incluso un 44% al alza, lo cual sería pues una ganancia bastante positiva, bastante significativa. Entonces, pues bueno, me parece que en este momento la bolsa ejercerá influencia, evidentemente. Sin embargo, pues bueno, veremos el comportamiento que tenga Bitcoin. El primer signo negativo sería perder los 40. Sería perder los 40 y pues bueno, ya alcanzar los niveles de 37, 36 ya sería pues inaceptable desde un punto de vista en el que Bitcoin pueda ir al alza y pues por debajo de sus niveles fuertes caídas. Ahora, ¿qué es lo que uno hace? Pues simplemente plantea compras en estas zonas y simplemente en el caso de saltar el stop, ya aquí se puede iniciar una operación corta o una operación de short. Sin embargo, la primera carta sería que Bitcoin pueda mostrar una recuperación en esta zona y pueda en este caso desarrollarse de forma positiva. Iremos viendo el escenario, por supuesto, y lo estaremos actualizando. Próximamente en nuestros videos en YouTube estaremos incluyendo eh, análisis de ciertas altcoins que muchas personas nos lo han comentado y lo estaremos, por supuesto, compartiendo con todos ustedes. Y para terminar, en el Instagram estaremos haciendo análisis prácticamente diarios de cómo se está desarrollando el panorama. Espero que esta información les sea de mucho provecho, muchos éxitos y hasta pronto.